Cordial saludo, apreciados estudiantes de grado 10º y 11. En este video les he querido hacer un pequeño resumen sobre la división de polinomios para que ustedes o aquellos estudiantes que aún no han resuelto la guía número 3 pues lo hagan y la entreguen lo más pronto posible, ya que el plazo hace rato venció. Entonces, la idea con estos videos es llegar a aquellos estudiantes que me manifiestan que no se han podido conectar a las clases virtuales, o aquellos que no han podido abrir la página web de matemáticas que yo les hice, pues para consultar las grabaciones. Entonces, a través del WhatsApp pues es más fácil para que ustedes puedan descargar el video directamente y lo tengan ahí en su celular y lo miren y repasen. Entonces, sin más preámbulos, recordemos cómo es la división de polinomios. Recordemos que para dividir polinomios se nos pueden presentar tres casos: que tengamos una división de monomios, o sea que tanto el dividendo como el divisor sean ambos un monomio, o también podemos tener que el dividendo sea un polinomio y el divisor sea un monomio, o también podemos tener que ambos sean polinomios, que es el caso más complejo. Ese es el caso más sencillo, el que ustedes están viendo ahí en pantalla, que dice monomio dividido monomio. Recuerden que un monomio es un polinomio que tiene un solo término, es decir, una parte literal, una parte numérica, perdón, y una parte literal, y no tiene nada más, no se suman ni se restan otros términos. En grados anteriores y pues también al principio de año se les ha repasado mucho lo que es las reglas de la potenciación cuando tenemos potencias de igual base, ¿sí? Entonces hay que repasarlas, y por eso entonces acá vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces tenemos el siguiente monomio o esta división: 6x a la 3, y a la 4, z a la 2, dividido 3x a la 2, y a la 2 y z a la 2. Entonces, como se pueden ver, recuerden que la división entre monomios, digamos que se hace como en dos partes, o la podemos hacer en dos partes. Podemos hacer una división de coeficientes, y recordemos que los coeficientes son los números que acompañan a las letras. Entonces, en este caso, la división de coeficientes sería 6, que es el coeficiente del dividendo, y 3 dividido 3, que es el coeficiente del divisor. Entonces uno puede hacer aparte de esa división y multiplicarla por la división entre las partes literales. Entonces entre las partes literales serían x a la 3, y a la 4, z a la 2, dividido x a la 2, y a la 2, z a la 2. Entonces continuamos la división. Recuerden que se aplica la ley de signos. En este caso, como ambos números son positivos, el 6 y el 3, por lo tanto el resultado pues también va a ser positivo, y la división de los coeficientes 6 dividido 3 pues me daría 2. Ahora miremos qué pasa con, ¿cierto?, con la parte literal. Recordemos que entonces para dividir la parte literal aplicamos esa regla de la potenciación que nos dice que cuando yo divido dos potencias que tienen la misma base, en este caso x con x, y con y z con z, lo que hacemos es restar los exponentes, ¿cierto? La idea, apreciados estudiantes, es que ustedes trabajen solo con coeficientes, perdón, solo con exponentes positivos. Entonces, el tip que les doy, o la clave que les doy, es que ubiquen la potencia donde esté el exponente más grande. Entonces, por ejemplo, para hacer la parte de la x, vemos que en la parte de arriba, en el dividendo, está x a la 3, y en la parte de abajo, en el divisor, está x a la 2. Entonces la idea es que ustedes, si quieren trabajar solo con exponentes positivos, entonces la potencia resultante, recuerden que queda con la misma base y que los exponentes se restan. Entonces, ¿dónde va a quedar? ¿Arriba o abajo? Eso dependiendo de dónde está el exponente mayor.
Entonces, como el exponente mayor está arriba para la x, entonces la potencia de la x va a quedar arriba. ¿Listo? Y vamos a hacer una resta de los exponentes. Entonces, los exponentes, vamos a colocarlo aquí con rojo, sería 3, que es el exponente del de arriba, menos 2, que es el exponente del de abajo. Bien, continuando ahora con la letra y, observamos que para la letra y también el exponente más grande está arriba, ¿cierto? Entonces quiere decir que la letra y también va a quedar arriba. Y los exponentes entonces sería 4, que es el exponente de la y de arriba, menos 2, que es el exponente de la y de abajo. Observemos que la z tiene el mismo exponente tanto arriba como abajo. Cuando eso sucede, yo les aconsejo que de una vez, sin más preámbulos, cancelen esa z. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la resta de los exponentes, 2 menos 2 le va a dar un exponente 0. Y z a la 0 daría 1. Y multiplicar por 1 es como no tener, o no es necesario escribir. Entonces, démonos cuenta ahora que todas las letras quedó arriba. ¿Dónde queda el 2? ¿Arriba o abajo? Entonces, ahí también hay que darse cuenta, por ejemplo, cuando se hace la división de coeficientes, pues dónde está el coeficiente más grande y ahí va a quedar el resultado de la división. Como aquí el coeficiente más grande era el 6, entonces 6 dividido entre 3 me da 2 y como el 6 estaba arriba, el 2 queda arriba. Entonces fíjense que todo quedó arriba y abajo simplemente me queda como un 1 imaginario allí y por lo tanto entonces simplemente el resultado de esa división sería 2. Acá tenemos para la x, pues si yo resto 3 menos 2 acá, 3 menos 2, pues eso me da 1, entonces me queda x a la 1. El 1 no es necesario que lo escriban como exponente ni como coeficiente. Y para la y, pues tenemos que 4 menos 2 me da 2. Entonces el resultado es 2x y a la 2. Bien, en este caso pues el resultado o el cociente, que es el resultado de la división, me da positiva porque los dos términos eran positivos. En el segundo ejemplo pues ya hay un término negativo y aquí aplicamos ley de signos. Menos por más pues me da menos. Y haciendo el mismo ejercicio del anterior ejemplo, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que la parte de los coeficientes, miren que acá está el 3 y aquí está el 15 abajo. Por lo tanto, el 15, que es el número más grande, ¿cierto? Lleva las de ganar, digámoslo así, y si yo divido 15 entre 3, me da 5. Pero ese 5 debemos colocarlo abajo porque ahí está el número más grande. Entonces voy a dibujar acá la raya y el 5 lo voy a colocar aquí abajo. A diferencia del anterior ejercicio que el 2 quedó arriba como numerador multiplicando, es porque el número más grande estaba arriba, en este caso está es abajo. Entonces hacemos la división. Cuando no se puedan dividir los coeficientes, pues se pueden simplificar como si fueran fraccionarios. Esto es como si yo tuviera 3/15 y lo podemos simplificar, ¿listo? Si no se puede hacer una división exacta, hay que simplificar, ténganlo muy en cuenta. Para la x, nos damos cuenta que la x no tiene una base común abajo. O sea, abajo no hay x, arriba sí hay x. Y como no hay a quien restarle exponentes, la x pues se me va a quedar arriba tal cual como queda. O sea, como está, x a la 2. Para la y sí tenemos que hay una base y arriba y una base y abajo. El exponente de la y arriba es el 1, no se ve, pero recuerden que es el 1, y abajo es el 7. Entonces, en este caso, como el exponente más grande está abajo, entonces la y va a quedar abajo. Esto lo hacemos, recuerden, para que se trabaje siempre con exponentes positivos y que la resta de los exponentes no me dé negativo, ¿listo? ¿Y qué resto? Pues 7 menos 1, ¿cierto? 7 que es el exponente de abajo menos 1 que es el exponente de arriba. Entonces lo vamos a colocar aquí como 7 menos 1, la resta de exponente, la coloco en rojo para identificar que son los exponentes. Y miremos qué pasa con la z. La z no tiene una base común arriba, o sea, arriba no hay z, abajo sí. Entonces cuando pasa eso, recuerden, la letra queda tal cual como está. Finalmente, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría una fracción negativa y nos quedaría x a la 2 arriba y abajo me queda 5
La y, pues a hacer la resta de exponente 7 menos 1, pues me da 6, entonces la y me queda con un exponente 6 y la z con un exponente 3. Y ahí entonces está el resultado de la división. El segundo caso es polinomio dividido monomio. Para los casos de aquí en adelante es bastante importante que, por favor, esta parte de división entre monomios quede muy clara, porque eso es lo que se va a aplicar de aquí en adelante. En este caso, arriba hay un polinomio, 3 términos, abajo hay un solo término, o sea, un monomio. Entonces acá en este caso, lo que se hace es distribuir ese monomio entre cada uno de los 3 términos del polinomio de la siguiente manera. Entonces, primero vemos que el 12 es positivo, el 6 es positivo, entonces nos queda una fracción positiva y escribimos 12 x a la 3 y a la 5 dividido 6 x a la 4 y a la 4. Y ahí está la primera división. Luego vemos que el 18, como tiene un signo positivo y el 6 también, entonces más por más me da más, entonces coloco aquí más y escribo 18 x a la 4 y a la 5 dividido el mismo monomio de abajo, 6x a la 4 y a la 4. Fíjense cómo se va distribuyendo el monomio de abajo para los 3 términos del polinomio de arriba. Fíjense que ahora el 48, que es el tercer término de arriba, tiene un signo menos y el 6 pues sigue siendo positivo siempre. Menos por este más, pues me da menos. Entonces voy a colocar aquí un menos y coloco el 48 y a la 3 dividido 6x a la 4 y a la 4. Si ustedes se dan cuenta, lo que se convierte esta división de polinomio entre monomio, lo que se convierte es en una división de 3 monomios sobre monomio. Entonces, por eso les decía que es muy importante que quede muy claro esta primera parte de monomio sobre monomio. Entonces, pues como ya se hizo esa parte, simplemente aquí vamos a proceder a realizar las 3 divisiones que nos quedó, aplicando las mismas normas que aplicamos en los anteriores ejemplos cuando teníamos monomio sobre monomio. Entonces vemos que en la primera parte, para no alargar el asunto, simplemente decimos, tenemos un 12 y un 6. 12 dividido 6 me da 2, y entonces lo coloco arriba porque recuerden que queda cuando está el número más grande. Con la x, observen que la x tiene el exponente más grande abajo. Entonces me queda una x abajo. Y hagamos ya de una vez la resta entre los exponentes 4 menos 3 y me da 1. Entonces acuérdense que el 1 no se coloca como exponente, por lo tanto queda x. Y para la y, si se dan cuenta, la y sí tiene el exponente más grande arriba. Entonces decimos y arriba. Y hacemos la resta de los exponentes. 5 menos 4 me da 1 y entonces aquí dejo el 1 como exponente, no se escribe y me queda así resuelto la primera parte. Luego viene más. Para el segundo monomio, observemos entonces 18 dividido 6. Está el número más grande arriba, entonces va a quedar arriba. En este caso también se puede hacer una división exacta y me queda 18 dividido 6, me da 3. Entonces voy a dibujar acá la fracción y el 3 arriba, donde está el más grande. Observen que la x tiene el mismo exponente arriba y abajo, 4 y 4, por lo tanto, como les decía en el anterior ejemplo, podemos simplemente, digamos, eliminar esa x. Y la y, entonces observen que me queda un y a la 5 arriba, un y a la 4 abajo, por lo tanto la y queda arriba como y a la 1. ¿Sí? Como y a la 1. Pues acá. Porque pues al hacer la resta de los exponentes me queda ya la 1. Fíjense que aquí pues yo puedo simplemente acá eliminar esa fracción porque abajo no me quedó ningún término, solamente me quedó un 1, entonces lo puedo dejar así. Bien, menos, ¿cierto? Sigue menos. En este caso observemos que los números son 48 dividido entre 6, el número más grande arriba, y 48 dividido entre 6 pues me da 8. Y entonces vemos que la x, por ejemplo, no tiene un término semejante o no tiene una potencia semejante arriba, por lo tanto queda tal cual como está ahí abajo, x a la 4.
Pero la y, en el caso de la y, sí tenemos un 3 arriba y un 4 abajo. Por lo tanto, siguiendo la norma, quedaría la y abajo porque abajo está el exponente más grande y restamos 4 menos 3 y eso me va a dar 1. Y entonces la y queda simplemente así. Entonces, ya redondeando, podemos decir que el resultado como tal, para escribirlo de forma más organizada, es 2y sobre x más 3y menos 8 sobre x a la 4y. Y de esa forma hemos resuelto la división.